Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo espacio aquí en el Roco Peruano. Mi nombre es Andy Rodríguez Córdoba y luego de un lapso de tiempo de descanso te traigo un interesante tema. Yo creo que para ponernos en contexto de lo que hoy sucede en nuestro país, las grandes huelgas, las grandes protestas, la delincuencia, la inseguridad y todos los problemas que hoy atañe, es porque existió una razón anterior. Y no solamente podemos justificarnos con un argumento vacío de la culpa es de Castillo. Porque así como generamos, porque mucho se genera mediáticamente un ídolo de barro, también se genera un villano de barro. Pero tenemos que retroceder en el tiempo y justo lo que ha suscitado en esta semana, que es la condena de 20 años de prisión para el expresidente Alejandro Toledo, nos hace recordar desde el momento en que él ascendió a la presidencia. Pero para ello tenemos que colocarnos en un contexto importante y es llevarnos al triunfo electoral de Alejandro Toledo. Un triunfo electoral que tuvo mucha influencia mediática para que este señor pueda llegar a ser presidente. Uno de ellos es la Marcha de los Cuatro Suyos. La Marcha de los Cuatro Suyos, con un core de defensa de la democracia y defensa de la libertad, nos augura que posteriormente va a existir otra marcha un 14 de noviembre contra el señor Manuel Merino, en su momento que era presidente del Perú, pero que si igualmente se utilizaba el mismo eslogan, defensa de la democracia, defensa de la libertad, y lo único que estaban haciendo era defender al señor Martín Vizcarra y su destitución, y a la vez defender que nuevamente ascienda al poder los caviares, las ONGs, de la mano de Francisco Sagasti y el Partido Morado. Pero más allá de esto, es que lo que sucede el día de hoy es por algún contexto anterior que es como predecesor. Entonces, esta marcha de los Cuatro Suyos, es importante recordar de que ese financiamiento estuvo a raíz del señor George Soros, a través de Joseph Maiman, un personaje judío, del cual vendría a ser años posteriores uno de los implicados en los grandes casos de corrupción del señor Alejandro Toledo. Entonces, es importante ver esta fotografía de aquí porque para colocarnos en contexto de qué es lo que sucede y qué es lo que viene sucediendo, es de que los medios de comunicación traen gran influencia en la decisión del electorado y la gran decisión social de las personas. Para ello tenemos el personaje de Gustavo Gorriti, y que para este contexto tenemos un video exactamente hablando del cuarto poder, la influencia de los medios de comunicación en las decisiones del electorado, donde ese personaje tiene mucha influencia en nuestro país y en todo lo que viene sucediendo. Del otro lado está Carlos Bruce, quien actualmente es alcalde y que busca nuevamente ser alcalde, pero en este caso ya de Lima, de la mano de Somos Perú. Entonces, es un gran ejemplo para decirles de que lo que ha sucedido en ese momento tiene réplica al día de hoy. Entonces, esa es una fotografía de la marcha de los Cuatro Suyos. Entonces, tenemos al señor Gustavo Ritti y años después en esa fotografía tenemos detrás a George Soros. Y es que un informe de investigación reveló los grandes aportes de la ONG Open Society de George Soros para IDL Reporteros de la mano de Gustavo Gorriti y además periodistas a través de otras instituciones y ONGs que existen en nuestro país, como Proética, por ejemplo, o la Asociación de Transparencia en el Perú. Pero estas ONGs, ¿cuál es su función? Perdón, la función principal de estas ONGs es torcer la narrativa de los hechos políticos e históricos de nuestro país para su propio beneficio. Estamos hablando de que aún así esto alimenta la Agenda 2030, la agenda globalista, del cual existen muchos videos en mi canal, del cual pueden revisarlo con mucho detenimiento para poder entender qué es la agenda globalista, qué es la Agenda 2030, qué es el personaje George Soros y su participación en nuestro país. Pero digamos que es muy importante
precisar de su participación justamente en este gobierno de Alejandro Toledo, porque es donde más descaradamente aparecen los financiamientos de él, de la mano de Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, y también de Joseph Maiman. Entonces, esta imagen de acá nos representa de que Mario Vargas Llosa, un agente globalista, pero conocido como el Premio Nobel del Perú y literario, es un personaje que tiene mucha influencia en el electorado al momento en que recomienda, entre comillas, un político. Y es que estamos hablando que en su momento recomendó también a Alejandro Toledo, que recomendó después a Pedro Pablo Kuczynski, luego Yantumala, con el afán de llegar al triunfo electoral. Y digamos que son personajes que le hicieron mucho daño a nuestro país, muchísimo daño. Lo que hoy ocurre en realidad es por problemas que ya vienen suscitando desde años anteriores. Entonces, este personaje de aquí es muy importante que lo tengan presente. Un agente globalista, de la mano de su hijo Álvaro, quien apoyó a Alejandro Toledo desde el inicio de su campaña electoral. Entonces, aquí también tenemos en esta imagen una imagen relacionada al caso Odebrecht, donde, claro, un personaje cubierto de mentiras, de actos de corrupción, y tenemos a Joseph Maiman, a este empresario judío muy relacionado a Alejandro Toledo. Y es importante mencionar el término judío, y esta imagen lo vamos a hacer un poco más grande para poder visualizarlo, de la intervención judío-sionista en muchos países, en nuestro país, no es ajeno a esa realidad, y que también hay un video donde explico todo lo relacionado al sionismo en el video de Israel y Palestina. Por si te interesa, búscalo en el canal, te ayudará a entender muchísimo qué es lo que sucede en Medio Oriente y a la par entender qué es lo que sucede en nuestros países latinoamericanos por esa influencia sionista. ¿Cuáles son sus fines y por qué es que influyen y por qué es que buscan intervenir en todos los países posibles? A través de ciertos personajes. Y personaje es importante precisarlo porque el gobierno de Alejandro Toledo se ve marcado por gran influencia judía, mucha influencia judía, sionista. Tenemos a su propio ex vicepresidente, el señor David Weissman, a Jake Rodrich, que vendría a ser su ex legislador, y que posteriormente es casado con Cecilia Chacón, una de las ex congresistas del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, muy arraigado al fujimorismo ella, y que posteriormente también jalarían a Jake Rodrich para su partido, que posteriormente saldrían los audios de los cuellos blancos vinculándolo a Jake Rodrich. Entonces, ahora, de verdad que sería muy interesante poder hablar de los audios y filtraciones, qué es lo que sucede cuando buscan desaparecer o buscan ya romper alianzas con ciertos personajes que ya no son útiles para el poder. Tenemos aquí a Gustavo Gorriti, como ya les mencionaba anteriormente, de ascendencia también judía, y que también está en nuestro país y que surge gran influencia sobre otros periodistas más pequeños y para grandes diarios y corporaciones que manejan la narrativa de nuestro país. ¿Y por qué es importante la narrativa? Porque si es que hablamos del terrorismo, la narrativa cambia terrorismo por conflicto interno armado. Entonces, estamos hablando de cierta terminología que al paso de los años, al paso del tiempo, transgiversa y obtiene de por sí un debilitamiento en las ideas o posiciones que uno pueda tener. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí una imagen importantísima y lo he graficado de la siguiente forma. Para poder entender lo que sucede hoy, nuevamente repito, es importante ver qué es lo que pasó anteriormente. Y lo que pasó anteriormente es que estamos hablando de personajes que efectivamente estuvieron vinculados al gobierno de Alejandro Toledo. Es decir, Alejandro Toledo les dio el trampolín para hacerlos de una vez famosos, para hacerlos partícipes, para hacerlos influyentes, porque de aquí en adelante van a marcar una pauta que al día de hoy nos daremos cuenta. Como el señor Gustavo García Sayán, su ex ministro de Justicia, vinculado a liberación de terroristas, vinculado a ONGs que debilitaron la narrativa del terrorismo y que alimentaron la leyenda del terrorismo de Estado. Entonces, estamos hablando de alguien que ha liberado terroristas, de alguien que ha sometido a las fuerzas internas de nuestro país.
desde su posición. El señor Salomón Lerner, que posteriormente aparece en el gobierno de Yantumala y que también es judío, que también tiene esa intervención sionista en nuestro país. El señor Fernando Zavala, relacionado al grupo Intercorp, de gran influencia y grandes tentáculos en el Ministerio de Educación y al Partido Morado. El señor Eduardo Salguana, hoy presidente del Congreso de la República, vinculado a la minería ilegal y afiliado a Alianza para el Progreso del señor Acuña, también fue suministro de Alejandro Toledo. Pedro Pablo Kuczynski, que posteriormente vendría a ser presidente del Perú, y que, claro, trajo consigo al señor Martín Vizcarra, a uno de los grandes devastadores de nuestra patria. El señor Kuczynski, un gran lobista, un gran destructor de nuestro país, alguien que de forma efímera ha intervenido desde el gobierno de Velasco Alvarado hasta el día de hoy. Bueno, hoy ya con prisión en domicilio. El señor Roberto Quiabra, que hoy pretende ser una voz de lucha, una voz anticomunista, pero que a la par también trae consigo esa bandera de querer ser elegido presidente en el año 2026. El señor Alan Wagner, vinculado directamente como uno de los aliados globalistas en nuestro país. El señor José León, vinculado al narcotráfico, fue su ministro de Agricultura. El señor Gino Costa, ex ministro del Interior, y que debilitó a las fuerzas del orden en nuestro país. Entonces estamos hablando que no es un problema de hoy lo que pasa, lo que sucede. Es que años anteriores, este gobierno de Alejandro Toledo socavó, destruyó el orden interno. Ya vemos otro tipo de intereses. Ya lo mencionamos, minería ilegal, lobbies, narcotráfico, intervención sionista, debilitamiento de nuestras fuerzas del orden. Todo esto, el atentado al Ministerio de Educación, el corporativismo, estamos hablando de alguien que atentó contra nuestro país, pero que sin embargo alzó la bandera de la libertad, de la democracia, y que al día de hoy ese mismo eslogan, y a la par como aliado de los judíos sionistas, del mal estado llamado Israel, también tenemos en Javier Milei en Argentina. Entonces, al día de hoy tenemos que evaluar qué es lo que ha pasado en ese momento para recapitular y entender lo que hoy sucede. No son decisiones o no son personajes de hace 3 años, son personajes que ya han pasado más de 20 años y que aún viven en política y que aún buscan seguir participando de forma activa en política, pero que han llevado a socavar y destruir nuestro país. Este video es para recordarte que es importante mirar atrás para conocer lo que puede suceder adelante. El señor Alejandro Toledo, más allá de los escándalos del alcoholismo y las mujeres y sus excesos, tenemos que nosotros evaluar cuál fue su participación en nuestro país de forma activa con el sionismo, de forma activa con el narcotráfico, de forma activa con la minería ilegal, de forma activa con la liberación de terroristas y el debilitamiento de las fuerzas del orden, de las fuerzas internas, y que hoy por hoy vemos, claro, la gran inseguridad ciudadana. Este video te lo dejo aquí y no solamente pretendo que lo veas, agradezco que lo estés viendo y agradezco que lo puedas compartir para más personas, para que así podamos darnos cuenta y si no conociste estos datos, pues que sean de gran ayuda para ti el día de hoy. Muchas gracias y no te olvides suscribirte y darle like a este video. De esta forma nosotros seguimos orientando la verdad, porque el tiempo demostrará que la verdad siempre sale a la luz. Muchas veces demora un poquito, pero la verdad siempre triunfa. Cuídense todos y que Dios los bendiga.